Capítulo 7. Todo lo que esté en tu mano hacer. Ansiosamente los jóvenes soldados se agolparon para tratar de encontrar la lista que contenía su nombre. Pavel era uno de los soldados que buscaba descubrir cuál sería su asignación para el entrenamiento militar. ¿Dónde encontraría su nombre? No lo vio en la infantería ni en la compañía de cazadores de montaña. No estaba en la división de tanques o con los tiradores. Siguió escudriñando las largas y numerosas listas y llegó a las fuerzas tácticas especiales. Su nombre estaba bajo una fuerza especial conocida como genialidad. La breve explicación decía: esta fuerza especial será entrenada para trabajar detrás de las líneas enemigas, proveyendo trampas explosivas, minas terrestres y demoliciones tácticas. Señor, yo no sé cómo esto se adecua a tu plan, oró Pavel silenciosamente mientras se alejaba. Ayúdame a confiar en tu guía un día a la vez. El boletín de noticias de emergencias del Ministerio de Agricultura llegó antes de que pudieran comenzar el entrenamiento. Una de las inundaciones más grandes que se hubiese experimentado había dejado muchas de las grandes granjas del gobierno bajo el agua. Era otoño y época de cosecha del maíz. Si los militares no podían cosechar el maíz, no habría alimento al año siguiente. Todo entrenamiento se suspendió de inmediato. Los soldados se organizaron en grupos con el objetivo de ser enviados a las diferentes granjas, dispersas por todo el país. El pelotón de Pavel se enteró de que sería enviado a un campamento temporario cerca de Bucarest. Cuando llegaron al campamento al lado de la granja, se les encogió el corazón. Delante de ellos había cientos de hectáreas de maíz semi-sumergido en el agua, esperando ser cosechado. Los tallos parecían como si crecieran dentro de un lago gigante. No había nada atractivo en la tarea. Estaban claramente abrumados por la imposible tarea que los esperaba. Los hijos de los oficiales de alto rango, los doctores y los profesores universitarios no estaban acostumbrados a tareas de este tipo. La mayoría de ellos nunca había trabajado un día entero en toda su vida. A la mañana siguiente el campamento se oía como un coro gigantesco, particularmente adicto a la melodía de quejas y rezongos. Tan lentamente como podían arrastrar sus pies por la tierra, se dirigieron hacia el campo de maíz semi-sumergido en el agua. Su nuevo oficial a cargo era un teniente mayor que tomaba su trabajo muy en serio y no perdía mucho tiempo en que sus cosechadores de maíz lo supieran. Cada soldado estaba ubicado frente a una larga hilera de maíz. Las instrucciones eran simples, pero abrumadoras: meterse en el agua y tomar tanto maíz como pudieran llevar a la carretilla que esperaba al final de la hilera. Cuando aquella se llenaba, debía ser llevada para descargarse en uno de los grandes remolques que estaban ubicados al final del campo. El discurso terminó recordando a los cosechadores malhumorados que se aseguraran de no dejar maíz en los tallos. Era una de las tareas más miserables que Pavel hubiera realizado. El agua estancada había formado un olor desagradable al darle el sol de otoño. Al tratar de tomar el maíz, salían insectos y arañas que huían en todas direcciones. Cada tanto, al tratar de tomar una mazorca, una serpiente se escurría por entre sus manos. No llevó mucho tiempo a los jóvenes soldados darse cuenta de que era más fácil arrojar el maíz a uno de sus amigos que llevarlo todo el trayecto hasta la carretilla. Las primeras 51 hileras que debían ser cosechadas ofrecían un espectáculo deprimente. Flotaba maíz por todos lados y casi ninguna mazorca llegaba a la carretilla. Solamente una de las hileras había sido cosechada como se había ordenado. El teniente estaba furioso. Al mirar el desagradable desorden con amenazas furiosas, llevó a su equipo de cosecha a nuevas hileras. Acercándose a Pavel, le informó que sabía de su ausencia al trabajo el sábado anterior. Le prometió hacerlo trabajar el próximo sábado, aun cuando tuviera que caminar detrás de él en el maizal todo el día. Trabajarás como todos los demás, declaró.
Pavel continuó orando mientras recogía mazorca tras mazorca. Vino a su mente un versículo de la Biblia que había aprendido de niño trabajando con su padre. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño. Eclesiastés 9:10. Señor, ayúdame a hacer esta tarea con todo empeño, aun cuando sea el único que lo haga, ayúdame a trabajar de una manera que te agrade, oró Pavel mientras tomaba otra mazorca. Observar a sus compañeros la tarea no facilitaba que fuera fiel. Algunos de ellos que se habían escapado al pueblo y compraron grandes cantidades de alcohol. Muchos yacían ebrios, esos soldados parecían espantapájaros desplomados que dormían en los pocos lugares secos del campo. Ni siquiera las amenazas de pasar un día en la brigada alteraron su ética laboral perezosa. Se podía ver maíz desparramado por todas partes y había más maíz flotando en el agua que en las carretillas. Pero cada hilera número 51 era cosechada en forma limpia y transportada en carretilla hasta el remolque. Día tras día la historia era la misma. Las amenazas interminables no cambiaron en nada la situación. El jueves un teniente muy asombrado llegó a interrogar a Pavel. Simplemente no entendía por qué Pavel continuaba fielmente cada día, mientras el resto de los soldados estaba en una modalidad recreativa. Con una expresión de interrogación, el teniente le preguntó: ¿por qué trabajas con tanto empeño? ¿No se supone que trabaje duro? Por supuesto que sí, pero he revisado repetidas veces tus hileras y no has dejado ni una mazorca. Haces un trabajo perfecto y aunque no te estoy controlando, ¿por qué lo haces? No estoy haciendo mi trabajo para usted, señor. Siempre hago mi tarea tan perfecta como me es posible para agradar a Dios. No puedo creerte, respondió el teniente, trasluciendo igual incredulidad en su rostro. No importa si usted no me cree. Esa es la razón por la que trato de hacer una tarea perfecta, respondió Pavel mientras el teniente se alejaba sacudiendo su cabeza. Esa noche, sentados cerca de una fogata, el teniente llamó a sus hombres a formarse enfrente de él. Intentar motivar a soldados jóvenes y arrogantes no era una tarea fácil. Estaba enojado. Mírenme y escuchen atentamente, gritó. Goya, dé 2 pasos al frente, ordenó el teniente. Pavel se adelantó. Ven a este soldado, aunque no lo controlé, hace una tarea de forma perfecta. Tiene una conciencia. Muchos de ustedes ni siquiera saben qué es eso. Ustedes, manga de mocosos maleducados, hijos de generales, hijos de la realeza, vástagos de doctores, nunca han trabajado ni un solo día de sus vidas. ¿Saben lo que es la honestidad? ¿Saben lo que es la integridad? Me voy a ocupar de que paguen caro por su excusa para trabajar inútil y mala. No podrán recurrir a sus papis esta vez. Y ahora váyanse antes de que los muela a golpes, gritó el teniente. El viernes de mañana el teniente fue detrás de Pavel solicitando sus servicios para una nueva tarea. Mientras recoges tu hilera, hoy quiero que prestes atención a quien hace su trabajo y quien no. No puedo hacer eso. Tendrá que encontrar a otra persona, respondió Pavel con firmeza. ¿Cómo te atreves a decirme lo que vas o no vas a hacer? Yo soy el que decide eso, respondió el teniente indignado. Creo que si se pusiera en mis zapatos lo entendería. Usted tiene una familia, así que debe tener un corazón. Usted debe saber en qué posición me coloca. No puedo ser su informante. Luego de una larga pausa, el teniente concedió. Lo sé, yo tampoco querría hacerlo, pero quiero que sepas desde ahora que no podrás dejar de trabajar el sábado. Tengo la intención de ver que cumplas tu horario como cualquier otro. Si usted lo desea, recogeré 2 hileras a la vez durante el resto de la cosecha, pero no me pida que trabaje el sábado. Odio tu religión, pero te admiro por ser tan firme y valiente al mismo tiempo, dijo pensativo el teniente. Pavel continuó orando pidiendo sabiduría y coraje durante todo el día. Cada vez que veía al teniente le repetía su pedido, pero la respuesta siempre era la misma. Estaba decidido. Mientras trabajaba, volvía a recordar las muchas historias sobre la guía milagrosa de Dios en la Biblia. Casi siempre las historias más emocionantes eran sobre situaciones justo como esa, imposibles. Resolvió permanecer fiel sin importar cuál fuera el costo. El viernes de tarde, mientras Pavel terminaba su comida, vio al teniente parándose para irse.
fue hasta donde estaba y le dijo: «Tengo que hablar con usted». «No, no voy a escuchar más sobre tu tonta religión», respondió mientras continuaba caminando en la dirección opuesta. Pavel se apresuró y se adelantó poniéndose en su camino. «Voy a hablar con usted esta noche. No iré a dormir hasta que lo haga». «Date la vuelta y vete. Es una orden». «No me iré. Tendrá que ponerme en la cárcel y si tengo que ir a la cárcel está bien, pero no me iré hasta que hable con usted». «Joven, estás loco. Tienes que haber perdido la cabeza. No podemos hablar aquí donde otros pueden escucharnos. Vayamos afuera», dijo haciendo un ademán para que Pavel se dirigiera a la puerta de salida. Deteniéndose en un lugar apartado, el teniente preguntó con impaciencia: «Ahora, ¿qué es lo que quieres? Veo que no me relevará de mi trabajo por la bondad de su corazón, así que le diré cómo será». «No vas a decirme cómo será. Ese es mi trabajo. Yo soy quien está al mando aquí, no tú. No voy a comenzar a cumplir órdenes de un chico pug de 18 años. ¿Está eso claro?». Tan decidido como siempre, Pavel continuó con su apelación. «Esta vez yo le diré a usted cómo será. Usted tiene dos opciones. Puede dejarme seguir mis convicciones sabiendo que hice algo bueno, o puede ordenarme trabajar. Pero usted sabe que no voy a trabajar, y como su orden será frente a otros soldados, tendrá que enviarme a la prisión. En consecuencia, arruinará mi vida para siempre. En cualquier caso, no trabajaré», declaró Pavel con determinación. «¿Te has vuelto loco? En tiempos de guerra te fusilarán en el acto por insubordinación», gritó el oficial. «Mire, usted tiene un arma. Puede dispararme ahora mismo. Pero no trabajaré mañana», dijo Pavel con resolución mientras miraba al oficial a los ojos. «¿Hablas en serio? ¿Morirías por tu fe?», preguntó el oficial asombrado. «Sí», afirmó Pavel con firmeza. Sin hacer ninguna pausa, prosiguió: «Escuche por un par de minutos. Quiero contarle una historia». Mudo de asombro, el oficial escuchó a Pavel comenzar su historia. «Cuando yo era chico decidimos construir una iglesia en mi pueblo natal. Usted sabe que es ilegal construir una iglesia sin un permiso. También que nunca se dará permiso para construir una iglesia, por mucho que se espere. Así que decidimos seguir adelante sin un permiso, construyendo la iglesia de noche en silencio». Advirtiendo que todavía tenía la atención del teniente, Pavel continuó: «Los miembros se dividieron en grupos de 25, trabajando en forma rotativa. En la noche que debíamos trabajar, llegábamos un poco antes de las 11, para que nuestros ojos estuvieran acostumbrados a la oscuridad cuando fuera hora de comenzar. Trabajábamos toda la noche hasta las 5 de la mañana siguiente. No usamos herramientas eléctricas, martillos ni cualquier otra cosa que causara sospecha. Era lento y tedioso, amarrábamos todo a mano con largos tornillos. Luego de 3 meses la mayoría de las paredes estaba levantada». El teniente permaneció quieto mientras Pavel continuaba su historia. «Alguien avisó a la policía sobre nuestro proyecto de construcción de iglesia. A la siguiente noche llegaron al portón cerrado con llave, demandando entrar, pero no tenían una orden de allanamiento. Mientras se fueron para obtener la obra, alentamos a nuestro pastor a que escapara mientras pudiera. Sabíamos que no lo volveríamos a ver si se quedaba. Entendiendo que teníamos razón, se escabulló en la oscuridad. En pocos minutos, con la orden de allanamiento en la mano, los oficiales de policía cortaron el candado de nuestro portón e ingresaron, demandando saber quién estaba a cargo del proyecto. Mi padre se adelantó diciendo que él era el encargado, pero enseguida otro se adelantó diciendo que él lo era, luego otro y otro. Para frustración de la policía, los 25 que estaban presentes se declararon como responsables por el proyecto. «¿Cuántos líderes tienen?», preguntó el oficial de policía. «Somos todos iguales», respondieron. «Están todos locos, manga de tontos», gritó el oficial. Entonces mi padre fue llevado al cuartel de la policía. El mayor, el jefe de la policía y el jefe de la policía del servicio secreto lo llevaron a la sala de interrogatorios. Por varias horas golpearon sus puños en la mesa, gritando que la construcción debía detenerse inmediatamente. Mi padre se negó repetidamente. Con sus rostros enrojecidos amenazaron: «Enviaremos motoniveladoras y demoleremos todas las paredes». Mi padre les informó que eran 270 miembros de iglesia, la mayoría con familias. Si las motoniveladoras iban, ellos traerían a sus esposas e hijos y se pararían unidos frente al edificio.
Si iban a demoler el edificio, tendrían que pasar por encima de los cuerpos de mujeres y niños. Cada vez más enojados gritaron: «Entonces los mataremos uno por uno. Adelante, es mejor morir por Dios que vivir sin Él. Si comienzan a matarnos, iremos a los mercados y comenzaremos a predicar. Pronto seremos 2000, mientras en vez de 270. Usted está loco, completamente mal de la cabeza», gritaron los oficiales de un arranque de ira. Quizá lo estamos, a su parecer, pero la sabiduría de Dios es locura para el hombre y la sabiduría del hombre es locura para Dios, respondió calmadamente mi padre. La amenaza de golpear y matar a los miembros de iglesia no hizo cambiar a mi padre en lo más mínimo el rumbo. Les informó que la iglesia es la niña de los ojos de Dios y que cualquiera que luche en contra de su iglesia está luchando en contra de Dios. Exasperado, el mayor hizo su declaración de cierre: «No tememos al Dios que ustedes inventan. Cuando hayamos terminado con ustedes, veremos quién es Dios», exclamó mientras se retiraba intempestivamente de la habitación. Fijando sus ojos en el teniente, Pavel terminó su historia. En su regreso a casa desde la estación del policía, el mayor y otro alto oficial murieron en un accidente automovilístico. Liberaron a mi padre sin hacerle daño, pues temían por sus propias vidas. Los miembros de iglesia terminaron el templo y construyeron una casa para el pastor sin ninguna interferencia de las autoridades. Por lo tanto, como usted ve, si tengo que ir a la cárcel o morir, lo haré con gusto. Existe un Dios y si Él me permite morir para su gloria, lo haré. Así que haga lo que usted elija. Mañana no trabajaré. No estoy tratando deliberadamente de desobedecer sus órdenes. Yo respeto su autoridad. Estoy dispuesto a morir por mi país si es necesario, pero no quebrantaré ninguno de los mandamientos de Dios por nadie. «No sé qué decir», respondió el oficial muy pensativamente. «Si te dejo el día libre para adorar a tu Dios, alguien puede reportarme y perderé mi empleo y mi libertad. Lo que pides es imposible. Si quiero conservar mi trabajo, pero quizá tú puedas no trabajar y yo no necesito enterrarme. Déjame pensar al respecto», dijo mientras se retiraba. A la mañana siguiente, Pavel se despertó un poco más temprano de lo acostumbrado. Quería asegurarse de tener la presencia de Dios con él. Antes de enfrentar la prueba que seguramente vendría, oró pidiendo coraje y fortaleza para mantenerse sin ser intimidado. Con paz en su corazón se presentó a la formación con los otros soldados. «Cada uno párese enfrente de su hilera de maíz», ordenó el teniente. Pavel lo miró sin moverse como recordatorio de la conversación de la noche anterior. Mientras los demás caminaban hacia sus hileras, el teniente le dijo en voz alta a Pavel que fuera con él por 1 o 2 momentos. Pavel caminó en silencio hacia su hilera. «Todos comiencen», ordenó. Todos comenzaron a trabajar, pero Pavel se mantuvo quieto enfrente de su hilera. Mirando directamente a Pavel, repitió su orden. «Dije todos». Pavel supo que estaba siendo probado para demostrar si realmente se mantendría firme en su fe. Todos los ojos se volvieron para mirar lo que sucedería a continuación. Como si hubiera recordado de pronto una discusión previa, el oficial preguntó: «Ah, Pavel, ¿te acuerdas de lo que te pedí que hicieras?». No muy seguro de lo que pasaría a continuación, Pavel respondió: «Creo que sí». «Pero, ¿por qué no me lo recuerda?». «Te pedí que no trabajaras con el maíz hoy. Quiero que me pongas al día mi papeleo, ¿recuerdas?». Mientras Pavel se dirigía hacia el casino de oficiales, sonrió. «El teniente me ordenó no trabajar. Gracias, padre, por una orden de no trabajar en tu día santo», oró Pavel. El teniente llegó a la oficina. «No tengo nada de papeleo, así que fuera de aquí. Si los demás te ven dando vueltas por ahí, me reportarán. Solo vete. Vete a algún lugar donde no te vean, como el bosque, y haz lo que sea que haces con tu Dios». «No puedo creer que haya dicho eso», musitó el teniente, mientras un soldado muy feliz se escabullaba hacia los árboles cercanos. Todo el día Pavel adoró a su Dios, cantó sus himnos favoritos con renovados entusiasmo, había participado de maravillosos cultos en la iglesia, pero de ninguna manera Dios parecía más cerca que nunca en su santuario del bosque. Sin duda, algún hijo de un oficial descontento hizo una llamada telefónica quejándose de la inequidad de un teniente que había permitido a un soldado no trabajar los sábados, mientras el resto lo hizo. Sin aviso, un nuevo oficial comandante reemplazó al teniente. Su nombre significaba zorro.
y resultó interesante que su nombre y su carácter fueran una coincidencia. Era astuto y no le llevó mucho tiempo darse cuenta de que le faltaba mucha moral. No le importaba nada ni nadie, incluyendo su país y el ejército, sino solamente en la medida en que lo beneficiara. Pavel pudo entrever que razonar con este zorro no sería fácil. Supo que en una semana estaría nuevamente en el mismo lugar que había estado un par de viernes de tarde antes. Tratar de causar buena impresión en este oficial no era una tarea fácil. Decididamente, no estaba interesado en el bienestar de ninguno de sus hombres. Ciertamente, quienquiera que hubiera hecho el llamado al cuartel para pedir el reemplazo, debió de haberse dado cuenta enseguida de que las cosas habrían estado mejor como estaban antes. Pónganse a trabajar, manga de brutos. Ustedes no son soldados, mírense, no son más que un montón de mulas de carga. Ustedes no le importan al ejército, de lo contrario no estarían aquí. Especímenes humanos inútiles, gritó el nuevo teniente. ¡Qué introducción!, pensó Pavel. Y no era el único que lo pensaba. Cada uno de los demás soldados lo habría cambiado de buena gana por el primer oficial comandante. Ya de por sí era humillante haber escuchado este discurso de iniciación al comienzo del día. Pero continuó durante todo el día. Cuando consideraba que había que hacer un énfasis adicional, añadía una o dos palabrotas. Todo lo que salía de su boca era denigrante. Todo el día soportaron su acoso y maltrato constantes. Si algunos soldados tenían esperanzas de que las cosas mejoraran, al final del día de trabajo estaban equivocados. Ordenándoles que se ubicaran cerca de sus pertenencias, comenzó la siguiente fase de su campaña. Muéstrenme quién tiene buen alimento. Lo que ustedes tengan me pertenece. Quiero sus galletitas, sus manzanas y naranjas y cualquier otra cosa que me parezca buena. Revolvió bolso por bolso tomando cualquier cosa que le gustara. Era un grupo muy desanimado de soldados el que fue a dormir esa noche. La vida se había vuelto más miserable de lo que se habían imaginado. Ansiaban desesperadamente que el día siguiente trajera alguna mejora. Al día siguiente continuó el acoso. Las cosas no habían mejorado para nada. No solamente los maldecía y los llamaba con todo mal nombre imaginable, sino también añadió a su tortura un entrenamiento adicional. Quizás en un mal sueño el zorro había decidido que podía hacerles la vida más miserable si les tiraba cosas mientras trabajaban. Era ya suficiente malo ver que otro se comía tu manzana, pero era peor que el centro volara en tu dirección después. Para los soldados humillados que trataban de recoger maíz, esquivar misiles de todo tipo hizo que ese día fuera muy largo. También era un error pensar que los objetos que volaban en su dirección dejarían de hacerlo cuando la comida hubiera sido consumida. Rodeado de maíz, el oficial ahora tomaba su propio maíz para arrojarlo al resto de ellos. Ahora tenían que vadear el agua nauseabunda con insectos y serpientes deslizándose entre medio de ellos, y además tener como oficial comandante al individuo más odioso que alguna vez hubiesen conocido. Agradarle era simplemente imposible. Toda la semana Pavel oró a Dios para que lo ayudara a saber qué hacer respecto al siguiente sábado. Parecía no haber esperanzas de encontrar una solución con un individuo tan imposible. El viernes de mañana, Pavel se acercó al oficial con el fin de presentar su pedido de un día de descanso y de adoración. Señor, he trabajado duro para usted toda la semana. He tratado de hacer el mejor trabajo que he podido. Mañana es mi día para adorar a Dios. El pedido de Pavel fue truncado por un oficial comandante muy antipático. No me importan tus ideas locas y tu día de adoración. Date la vuelta y vete de aquí. Vuelve a trabajar ahora, ordenó. Pavel se quedó inmóvil durante unos momentos, esperando una oportunidad para explicar su posición. ¿No puedes oír? Dije que te dieras la vuelta y te fueras, ahora. No había ninguna duda de que la conversación había terminado. Todo el día Pavel habló con Dios sobre qué debía hacer. El viernes de noche necesitó todo el coraje que pudo reunir para enfrentar a su nuevo teniente. Ver a Pavel de pie enfrente a él no le agradó para nada. Apartándose disgustado, gritó enojado: «No me hable, soldado, váyase de aquí». Calmadamente Pavel respondió: «No voy a trabajar mañana. Si quiere arruinar mi vida, es libre de hacerlo, pero no voy a trabajar.
Toda mi vida me ha ido bien en los estudios y he trabajado duro en mis empleos, pero no puedo ir en contra de mi conciencia. Con gusto moriría por mi país si fuera necesario, pero quiero que sepa que sin importar cuánto me cueste, no voy a trabajar en el día que Dios dice que debo descansar. Sí lo harás, ordenó. Ahora date la vuelta y vete. El tono de su voz indicaba que hablaba muy en serio. Los primeros pensamientos que pasaron por la mente de Pavel a la mañana siguiente fueron: Señor, ayúdame a ser fiel a ti sin importar lo que suceda. Llamando a sus hombres a formación, el teniente comenzó sus tácticas diarias de intimidación. Sin poder evitarlo, una vez más tuvieron que soportar el ser llamados estúpidos, brutos, inútiles, como así también algunos otros nombres selectos. Cuando terminó, gritó: Ahora, pónganse a trabajar. Pavel se quedó quieto mientras los demás soldados caminaban hacia sus hileras asignadas. Viendo a Pavel parado inmóvil, el resto de los soldados dejó de caminar, mirando primero a Pavel y luego al teniente. El teniente miró a Pavel con ojos que parecían echar chispas. Nadie nunca había desobedecido una de sus órdenes anteriormente. No dejaría que eso sucediera ahora. Mirando directamente a Pavel, dijo: ¿Por qué estás ahí parado? Dije que fueran a trabajar. Todos continuaban paralizados. Todos los ojos esperaban ver qué ocurriría a continuación. Pavel permaneció de pie en calma, esperando que el oficial hiciera el próximo movimiento. Luego de algunos momentos, el aturdido teniente ordenó: Goya, ven aquí. El resto de ustedes vaya a trabajar como les ordené. Respondiendo a la orden, caminó en silencio esperando ver qué sucedería. Tan determinado como su joven soldado insubordinado, el teniente continuó: Vas a trabajar, es una orden. No, no lo haré. Con gusto sufriré por Dios, si tengo que hacerlo, aunque espero no tener que hacerlo, contestó respetuosamente. Ahora me doy cuenta de que o te has vuelto loco o eres un completo idiota. ¿Por qué sufrirías por un Dios que ni siquiera existe? ¿Alguna vez has visto a Dios del que hablas tan tontamente?, preguntó el oficial. No, pero hablo con él todos los días y muchas veces he oído de que me habla. También, respondió Pavel. Ahora sé que eres un estúpido al decir que oyes hablar a un Dios que admites no haber visto nunca, dijo el oficial, mirándolo con incredulidad. Tratando de razonar con el oficial, Pavel arguyó: Pensemos en esto por un minuto. Si realmente no hay un Dios, usted no tendrá ningún problema al final de su vida. Por otro lado, si hay un Dios y usted ha vivido toda su vida negando su existencia, usted estará en grandes problemas, pero yo no tendré problemas de una u otra forma. Sí los tendrás, evidentemente. No has pensado sobre perder tu libertad. Veremos si todavía te sientes como un ganador luego de pasar algunos años en la cárcel, retrucó el oficial. Señor, creo que también está olvidando algo. Tarde o temprano todos nosotros moriremos. ¿Cuán libre será usted?, respondió Pavel. Sin esperar una respuesta, continuó: Permíteme contarle una historia. No tengo ganas de escuchar una de sus historias. He escuchado todo lo que quiero escuchar de ti, respondió el teniente con impaciencia. Toléreme por un par de minutos más y creo que podrá entender mejor mi posición. El teniente escuchó sin interés mientras Pavel volvía a narrar la historia de la construcción de la iglesia de su pueblo. En silencio, Pavel oraba a fin de que Dios tocara su duro corazón del oficial comandante. La historia terminó una vez más con el puño cerrado del mayor en el aire, desafiando la existencia de Dios. El rostro del oficial se estiró levemente mientras escuchaba sobre la suerte del oficial de la ciudad. Tratando de no parecer conmovido por el aparente acto de juicio en contra del mayor, dijo con fuerza: Si crees que tengo miedo a morir, estás equivocado. No tengo miedo. Vivo solamente por un placer, que es divertirme de las demás personas. Tu pequeña historia no ha cambiado nada. Bien, puede ser, pero espero que entienda que no es por mi ambición personal o mi deseo de resistir sus órdenes que no puedo trabajar en sábado. Simplemente no puedo, pues mi conciencia no me lo permite. Eres prácticamente la persona más estúpida que he conocido, respondió el oficial. Luego de estudiar la sinceridad en el rostro de Pavel durante unos momentos, añadió: Pero no te voy a enviar a la cárcel. No me importas tú ni tu Dios, solo me importa de mí mismo. Enfrente de sus ojos, Pavel observó un corazón duro que se ablandaba. ¡Qué transformación impresionante! En silencio, Pavel alabó a Dios, mientras el teniente continuaba: Así es como lo voy a hacer.
Si alguien me reportara por no hacer trabajar a uno de mis soldados, sería considerado un oficial débil e inferior. Cuando llegue el momento de mi revisión de desempeño, con seguridad seré degradado. Pero lo voy a manejar de esta manera. Cuando ordene trabajar, te asignaré la tarea de las compras en el pueblo. Pavel le interrumpió. Espero que entienda que tampoco voy a hacer alguna compra. Es el día de Dios. Soldado estúpido, vete de aquí. Vete y haz lo que sea que tengas que hacer. Pero no te olvides de volver al final del día, dijo el oficial, sacudiendo su cabeza mientras se alejaba. Pavel no pudo evitar cantar de alegría. Cambiar el corazón de este hombre indudablemente había sido una tarea más difícil que mantener abiertas las aguas del Mar Rojo para el pueblo de Israel. Su adoración comenzó mucho antes de llegar a las puertas de la iglesia. Todo el día sintió la bendición del cielo rodeándolo con una atmósfera de paz y de felicidad. Acababa de ver a Dios obrar por otro milagro poderoso. Esa noche, cuando regresó al campamento, el oficial continuó con su parte del plan. Cuando estaba seguro de que la mayoría de los soldados estaban mirando, le dijo a Pavel que se acercara. ¿No compraste nada? ¿Estaban cerrados todos los negocios hoy?, preguntó en voz alta. Pavel permaneció callado mientras el oficial hablaba y hablaba, inventando su historia en el momento. Su invento era una coartada perfecta, porque los negocios cerrados eran algo muy común. La mayoría del tiempo no había nada en los estantes para comprar. En consecuencia, los negocios cerraban hasta que tuvieran algo en los estantes para ofrecer. Luego de algunos minutos, el oficial terminó su elocuente discurso con: quizá la semana que viene los negocios estén abiertos. El lunes de mañana, el teniente llamó a Pavel aparte y le indicó que no volviera a asistir a la iglesia en su uniforme militar. Alguien había informado a los oficiales en el cuartel general sobre un joven soldado que había asistido a la iglesia en lugar de reportarse a trabajar. Su pequeño plan sería sin duda descubierto si alguna vez volvía con su uniforme. Teniendo un interés compartido en su secreto, Pavel le aseguró que sería cuidadoso de no cometer el mismo error otra vez. Toda la semana Pavel trabajó con un corazón aliviado, sabiendo que no tenía que preocuparse en lo más mínimo por el próximo sábado. Según lo que había escuchado los demás soldados, se le había encargado ir al pueblo. Trabajar en medio del lodo y el agua sucia, llena de insectos y serpientes, era el doble de malo que había parecido al principio. Pavel sabía que Dios lo estaba bendiciendo en su deseo de ponerlo en primer lugar. Al encaminarse al pueblo el siguiente sábado, Pavel supo que sería su última oportunidad de asistir a la iglesia. El mes de trabajo de campo había llegado a su fin. Pensativo, revivió cada una de las maneras en que Dios lo había bendecido durante las últimas 4 semanas. No solo se lo había exceptuado de trabajar cada sábado, sino también había podido asistir a la iglesia y adorar junto con otros que amaban y servían a Dios. Realmente esto no era un milagro menor, mientras estaba en el ejército comunista de Rumania. Me pregunto con qué me enfrentaré cuando vuelva a la guarnición, pensó Pavel mientras regresaba al campamento.